Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y nos vamos a concentrar en los versículos del 3 al 6. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Pero permítame leer desde el versículo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a pedir la dirección del Señor en una palabra de oración. Padre, agradecemos tu bondad en esta noche al concedernos el privilegio de estar delante de ti, abriendo tu palabra, escuchando tu voz, rogando, Señor, tu dirección en esta hora, que tu palabra sea una exhortación, una motivación para nuestra fe, para vivir conforme a la obediencia que tú demandas de nosotros, pero disfrutando al mismo tiempo de las bendiciones y las promesas eternas que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. El 6 de junio de 1944, una fecha muy conocida y una fecha que marca un parteaguas en el resto del mundo. Es cuando precisamente durante la Segunda Guerra Mundial ocurre el día D. El día D es el día de la batalla de Normandía. Seguramente usted ha escuchado de eso, donde las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía con un solo objetivo: librar a Europa de la ocupación nazi. Esta batalla es considerada como la batalla más planificada en la historia bélica. La batalla mejor y más planificada en la historia bélica es la batalla de Normandía. Y permítame decirle por qué. Porque fue una batalla planificada desde un año antes, desde 1943. Porque fue una batalla que requirió operaciones previas, operaciones de engaño, que le llamaron operaciones Fortitud, que hizo creer a los nazis que la invasión ocurriría en Calais en lugar de Normandía, en otro lugar. Porque más de 156,000 tropas aliadas participaron ahí. Porque se transportaron alrededor de 7,000 barcos y 11,000 aviones. Porque incluso esperaron a que la marea, a que las condiciones climáticas y a que el ciclo de la fase lunar fuera el adecuado para ejecutar la operación y la mayor precisión en esa batalla. Este nivel de planificación y este nivel de detalle de operación de guerra, dicen los que saben que es difícil de que se llegue a superar. Por eso es considerada la batalla mejor planeada en la historia de todas las guerras. Pero cuando hablamos de guerras, hermanos, hay una guerra activa y una guerra importante. Una guerra más importante que cualquier movimiento social, que cualquier movimiento político o nacional. Estamos hablando de una guerra espiritual.
Estamos hablando de la guerra en la cual el creyente está continuamente activo. Estamos hablando de la guerra en la cual Pablo exhorta precisamente aquí a los creyentes en 2 a los Corintios. Y esta guerra espiritual es la guerra espiritual en defensa de la verdad. La guerra espiritual en defensa de la verdad. Por lo tanto, es la guerra más importante. Es la guerra más importante a la cual debemos de prestar todos los días atención. Todos los días de nuestra vida, prestar atención. Y es lo que vemos en estos versículos en 2 a los Corintios capítulo 10 y en particular en estos versículos del 3 al 6 vamos a ver 5 acciones que deben caracterizarle a usted que está en medio de esta guerra por defender la verdad. 5 acciones que usted como creyente debe de cumplir, debe de caracterizarle en esta guerra por defender la verdad. Y nos estaremos enfocando en los versículos del 3 al 6, como dije hace un momento. Pero me gustaría, antes de entrar de lleno a estos versículos, poner la situación y el contexto en el cual Pablo está escribiendo aquí. A partir del capítulo 10, en esta segunda carta a los Corintios, Pablo está introduciendo una nueva sección. Es una nueva sección dirigida a los corintios, a los creyentes en Corinto, con un tono un poco más directo, con un lenguaje un poco más firme, precisamente refiriéndose a esa guerra espiritual o a la importancia que en esos momentos la iglesia tenía que prestar atención a esa batalla espiritual. Y en particular es porque había un ataque y una influencia de falsos maestros que estaban inmiscuyéndose dentro de la iglesia, entremetiéndose dentro de la iglesia en Corinto. Incluso algunos que se hacían llamar falsos apóstoles. Y no solamente eso, sino que también atacaban el ministerio de Pablo y querían hacer ver débil el ministerio de Pablo y con poca credibilidad. Y por eso es que Pablo utiliza y dedica esta sección en el capítulo 10, a partir del capítulo 10, para hablar con firmeza sobre la realidad de esta guerra espiritual, esta guerra contra los falsos maestros y contra todas aquellas falsas filosofías o creencias que podían influenciar a la iglesia. Y Pablo utiliza un lenguaje muy particular, y ese es el lenguaje de guerra. Esta no es la primera vez que Pablo está utilizando ese lenguaje de guerra. Lo utiliza en múltiples ocasiones en sus cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. A Timoteo le llama soldado de Jesucristo en 2 Timoteo capítulo 2. En 1 Timoteo le exhorta a pelear la buena batalla de la fe. En 1 Corintios capítulo 9, aquí mismo enfatiza también la realidad de pelear en una manera de soldados para cada uno de los creyentes. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo mismo menciona que ha peleado la buena batalla. Y en Efesios capítulo 6 menciona la necesidad que el creyente tiene de ponerse la armadura de la fe. Y así podemos ver otros ejemplos de cómo Pablo utiliza este lenguaje de guerra para exhortar la realidad espiritual en la cual el creyente o la iglesia se encuentra en continua guerra. Pero quiero detenerme a hablar un poquito más acerca de esta guerra, a que entendamos en qué consiste esta guerra. Dije hace un momento que estamos hablando de una guerra que es una defensa por la verdad, una defensa de la verdad. Pablo estaba peleando la verdad de las Escrituras o defendiendo la verdad de las Escrituras contra los ataques de los falsos maestros, precisamente con el propósito de traer gloria, de traer honor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la lucha a la que se refiere con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es precisamente esa lucha por defender la verdad. ¿La verdad de quién? De Jesucristo. La verdad de Cristo. Entonces, esta no es solamente una guerra que Pablo vivía en función de defender su ministerio o en función de
defender su credibilidad, sino una guerra que caracterizaba a Pablo, que caracterizaba a la iglesia en Corinto y, hermanos, que nos caracteriza a nosotros. Esta es una guerra donde vivimos todos los creyentes. Ahora, recuerde lo siguiente: la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión y esa es la razón por la cual el Señor nos tiene aquí como iglesia. Es traer almas perdidas a la verdad del Evangelio. Entonces, en esta guerra de defender o por defender la verdad, precisamente estamos en contra de la mentira que el mundo ofrece, por desvirtuar la verdad. La mentira que el mundo ofrece para que aquellos que están sin Cristo no presten atención al Evangelio de la verdad. Pero, hermanos, inclusive es una guerra a favor o para protección de nosotros mismos como creyentes. Que si bien evidentemente no podemos perder nuestra salvación, nunca vamos a perder nuestra salvación, sí podemos y sí somos continuamente confundidos por la mentira del mundo. Y eso estorba muchas veces nuestra santificación. Entonces, esta también era la preocupación de Pablo por los corintios en esa situación. El celo de cuidar de que la iglesia no fuera confundida con todas las mentiras del mundo, con todas las ideologías, con todos aquellos pensamientos que los falsos maestros estaban introduciendo ahí. Esa defensa por la verdad fue algo que caracterizó el ministerio de Pablo. Incluso en los primeros versículos, en el versículo 1 y versículo 2 que leímos hace un momento, Pablo está haciendo la declaración de una defensa con mansedumbre, de una defensa con benignidad, pero al mismo tiempo una defensa con prudencia, una defensa sin abusar de esa facultad que Dios le había dado como apóstol de Cristo. Y el propósito es precisamente que la iglesia viera la misma manera que debe de caracterizar a cada uno de nosotros dentro de esta guerra en la defensa de la verdad, en la defensa de Cristo. Y quiero compartir con ustedes la primera acción que precisamente debe caracterizar a cada uno de nosotros en medio de esta guerra por la defensa de la verdad. Y la primera acción es luchar según el Espíritu Santo. Luchar según el Espíritu Santo. Ve al versículo 3. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando Pablo menciona que los creyentes andamos en la carne, se está refiriendo en un sentido terrenal. Está haciendo alusión a la realidad en la que vivimos aquí. Esta vida física, este cuerpo de carne. Es decir, todo lo concerniente a esta vida. Los creyentes, en el momento en el que el Señor nos salva, no nos arrebata y nos lleva a su presencia. Gloria a Dios que fuera así. Pero gloria a Dios también de que nos salva y nos deja aquí mismo. En la oración de nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, pide al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dando por sentado que estamos aquí precisamente en el mundo cumpliendo el privilegio de predicar el Evangelio de Jesucristo, el privilegio de presentar a Cristo a todo hombre. Y con esa intención es que Pablo dice que andamos según la carne, vivimos aquí en la carne, es decir, nos movemos en medio de todo lo que el príncipe de la potestad del aire controla, pero la segunda parte del versículo 3, no militamos según la carne. No militamos según la carne. Piense en la siguiente realidad, hermanos. Andar en la carne es el día a día de todos nosotros. Vivimos esta vida en medio de la agenda del mundo. Caminamos por las calles, vemos publicidad, escuchamos en los medios, en las noticias, en las redes sociales, la filosofía, el pensamiento humanista, el pensamiento del hombre hoy en día, la motivación
del hombre hoy en día? En medio de este mundo es donde estamos. En medio de este mundo es donde vive, donde convive la iglesia. Pero por eso es necesario que Pablo haga esta aclaración al decir, no militamos, no luchamos según la carne. Y esta declaración es importante porque, piensen nuevamente en el contexto, Pablo estaba siendo acusado de vivir controlado por deseos de incredulidad, por deseos ilícitos, por dinero. Estaba siendo acusado de que con motivaciones del mundo él alcanzaba a los creyentes. Con motivaciones del mundo es que predicaba el evangelio para obtener algún tipo de beneficio material o de beneficio en esta tierra. Pero Pablo aclara de esto diciendo que no es así, no luchamos, no militamos según la carne. Ese término luchar sigue siendo un término militar que precisamente se refiere a que no somos parte de ese servicio militar, no estamos de este lado. A pesar de que vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no luchamos ni a favor de la carne, ni con algo que tenga que ver con la carne. La pregunta entonces es, si no estamos militando según la carne, ¿estamos militando según qué? Según la verdad de Cristo. Estamos según Cristo. El creyente pelea por defender la verdad en medio de este mundo de mentira, en medio de lo que el mundo puede ofrecer que alimenta la mentira. El creyente milita bajo la verdad. La guerra precisamente es contra todo aquello que desmiente esa verdad gloriosa del evangelio, con tal de que las almas perdidas conozcan a Cristo, con tal de que aquellos que viven y que militan según la carne lleguen a conocer a Cristo, lleguen a ver la necesidad tan grande que tienen de un Salvador, de Jesucristo, lleguen a ser parte de este reino de la luz admirable de donde somos nosotros y hemos sido alcanzados por gracia. Pero vea la segunda acción que nos debe de caracterizar como militantes de la verdad en defensa de esta guerra por la verdad. La segunda acción es que nos armamos de la verdad. Nos armamos de la verdad. No solamente luchamos según el Espíritu, sino también nos armamos de la verdad. Vean el versículo 4. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí no solamente está hablando en la descripción de a qué grupo pertenecemos, sino con qué armas estamos batallando o con qué armas estamos enfrentando esta guerra, las armas de nuestro ejército. Y nuevamente es otra aclaración importante que Pablo está haciendo. Las armas no son carnales. Las armas del creyente en esta guerra espiritual no son carnales. Por si quedara alguna duda, ni estamos bajo el bando de la carne, ni usamos armas de la carne. Ahora, hermanos, pensemos lo siguiente. Esto podría parecer de cierta forma algo innecesario de mencionar. Esto podría parecer algo innecesario de mencionar. Si Pablo acaba de decir que no militamos según la carne, ¿por qué la necesidad de aclarar que tampoco usamos armas según la carne? Y es importante porque si Pablo está haciendo una aclaración, significa que es necesaria esa aclaración ante los ataques de los falsos maestros. Y es que muchas falsas religiones, muchas falsas iglesias, precisamente se hacen de ideologías, de tradiciones, de filosofías, de metodologías psicológicas, del humanismo, del pragmatismo, del misticismo, de la elocuencia, etc. Hacen uso de todos esos recursos para atraer gente,
para atraer a la gente, para aparentemente evangelizar, para ayudar a personas, para aconsejar a personas. Entonces esto no es jugar limpio. Esto no defiende la verdad, porque esas no son armas precisamente de la verdad. Son armas que nacen y que vienen precisamente de la milicia a favor de la mentira, a favor de la carne. Al contrario, esto sepulta más la verdad. Esto hace ver más contradictoria la guerra por defensa de la verdad. Imagínese usted lo siguiente. Imagínese que Pablo hubiese utilizado su preparación secular, que vemos el testimonio de eso, que era un hombre preparado antes de venir a los pies de Cristo, y que hubiera utilizado esa preparación secular como estrategia, como metodología, como herramientas para poder convencer a la gente del evangelio, o bien para poder pastorear o ministrar mejor a los creyentes. Eso, desde luego, no sería una defensa por la verdad. Eso sería todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la realidad es de que la única arma para combatir en esta guerra por la defensa de la verdad es la misma verdad. Repito, la única arma para combatir en esta guerra por la defensa por la verdad es la misma verdad. Es la verdad de Jesucristo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada, es esa arma que necesitamos en esta guerra espiritual. Solamente es la única arma para poder combatir en esta guerra en defensa de Cristo. El creyente necesita estar armado de esa verdad y solamente de esa verdad. El creyente no necesita de ningún otro tipo de armamento que la ciencia, que la psicología, que la filosofía, que ideologías humanistas, que pensamientos humanistas profesionales pudieran ofrecer. El creyente solo necesita la misma verdad en la defensa de la verdad, para que aquellos que no están en Cristo conozcan el evangelio de Cristo, que es poder de Él para salvación a todo aquel que cree, y que aquellos que estamos ya en Cristo podamos ser precisamente transformados más y más de gloria en gloria a la imagen del varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. El buscar implementar algún otro tipo de herramienta, algún otro tipo de arma, algún otro tipo de metodología, de ayuda, y sumarlo con esta espada de la verdad, es decir entonces que esta arma no es del todo útil. Es un arma incompleta, es un arma que necesita algo más, que necesita de otros recursos para que entonces la gente pueda escuchar el evangelio. Eso no es lo que Pablo hizo, ni lo que ningún creyente debe hacer o buscar hacer. Por eso hace esa aclaración: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, vean la siguiente frase, poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Esto es un contraste muy significativo, un contraste muy marcado. Las armas de los creyentes son poderosas en Dios. Ahora la pregunta sería, ¿por qué está hablando en plural? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente al decir armas, si estamos hablando que la única arma para combatir es la palabra de Dios? Bueno, en alusión a Efesios capítulo 6, Pablo menciona, por supuesto, la palabra de Dios para combatir, es el arma para combatir contra la mentira, pero también menciona el resto de la armadura del Espíritu Santo para resistir en medio de las artimañas de Satanás, en medio de las artimañas de la carne. El creyente firme porta en todo aspecto de su vida esa arma poderosa y esa armadura poderosa para resistir los ataques del enemigo y para defender la palabra de Dios con la misma verdad de la palabra de Dios. Vean la tercera acción.
Vean la tercera acción que caracteriza al creyente en esta guerra por defender la verdad, y es destruir. No solamente luchar, no solamente armarse, sino también destruir. Vean la última parte del versículo 4. La última parte de este versículo 4. Dice que esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La destrucción de fortalezas. Este concepto de fortalezas es probablemente una imagen que Pablo tenía en referencia a la gran mayoría de las ciudades en ese entonces, que tenían una acrópolis. Corinto, por supuesto, que era una ciudad grande, una ciudad importante, y tenía una acrópolis. Una acrópolis era una fortaleza o un fuerte donde los habitantes se refugiaban cuando había algún tipo de ataque. Ese era un acrópolis, eso era una fortaleza. Generalmente esas fortalezas estaban en algún monte, debajo de algún monte o alguna elevación cercana a la ciudad, donde la gente pronto podría correr para refugiarse ahí. Y si lo pensamos así, hermanos, el mundo está lleno de fortalezas. El mundo está lleno de fuertes donde la gente puede correr a refugiarse, donde la gente puede correr precisamente a esconderse, a refugiarse del peligro. El mundo está lleno de esos sitios de refugio para la gente, para los problemas de la gente. Y esa es la agenda actual en la que vivimos, en la filosofía, en el pensamiento filosófico del mundo, en el humanismo, en cualquier tipo de terapia, en cualquier tipo de cosmovisión, en las religiones falsas, en estilos de vida, en ideologías, en prácticas seculares. Esas son fortalezas que el mundo ofrece. La gente está necesitada, la gente está llena de problemas, la vida como tal está llena de problemas y la gente busca un refugio. ¿Y a dónde va a refugiarse? Precisamente a esas fortalezas, a esos acrópolis que la misma agenda del mundo provee. Ante esa desesperación de la gente, esos refugios están llenos. Esos refugios no solamente se llenan más y más, sino que se replican más y más de múltiples formas. Pero déjeme decirle lo siguiente, esas fortalezas son fortalezas débiles y que lejos de proteger a la persona, la secuestran. Son fortalezas que secuestran, son fortalezas que se vuelven prisiones de mentira. De hecho, eso también significa el término fortaleza aquí en el idioma original que Pablo está utilizando. Se refiere a prisiones. Secuestran al hombre o aprisionan al hombre necesitado, cargado de problemas, perseguido de sus tribulaciones. ¿Lo secuestran de qué? De la verdad. Lo secuestran de aquella verdad que les puede hacer libre. Los secuestran de tener la oportunidad de escuchar el evangelio poderoso que les puede pasar de muerte a vida, de la obra del Espíritu Santo, de la obra regeneradora. Los secuestran del evangelio. Hermanos, esas fortalezas necesitan ser derribadas. Esas fortalezas necesitan del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Necesitan precisamente de la predicación del evangelio. Necesitan de la iglesia bien armada de la verdad, que predique el evangelio, que derrumbe esos refugios, que derrumbe esas fortalezas donde la gente sin Cristo se está inclinando, donde la gente sin Cristo se está escondiendo, que salgan de esas prisiones y que escuchen la verdad del evangelio. Pero vean cómo describe estas fortalezas en el versículo 5. La primera parte del versículo 5, Pablo continúa describiendo esas fortalezas. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Argumentos
y toda altivez. Cuando se refiere a argumentos o a especulaciones, Pablo se está refiriendo precisamente a ideologías, a todo aquello que se antepone a la verdad, a todo aquello que secuestra al alma que está sin Cristo de la verdad, de ver la necesidad que tiene de un Salvador. Pero también, hermanos, también esto se vuelve un argumento o una ideología o una especulación que también puede tener un efecto en el creyente. Y es el siguiente, y es que puede entorpecer el crecimiento espiritual del creyente. Aún el creyente, por no ser conducido por el Espíritu Santo, por no profundizar en las Escrituras, por no abrazar, por no llenarse de la palabra de Dios, puede estar intentando refugiarse en algún tipo de esas fortalezas y que esto entorpezca su crecimiento espiritual. Hermanos, la lucha es contra las ideologías falsas de hombres que propagan precisamente que el mundo las crea y que no vean la necesidad de Cristo. Y tristemente, muchas veces como creyentes podemos hacer caso a esas mismas filosofías, a esas mismas ideologías y podemos sesgarnos del entendimiento glorioso de la verdad. Vea la segunda descripción. Dice, derribando argumentos y derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto se vuelve más serio. Esa altivez se refiere a todo pensamiento elevado, todo pensamiento jactancioso, todo pensamiento razonado. Ese es el razonamiento del mundo hoy en día. Y ese es el razonamiento del mundo que siempre ha existido desde la caída, desde Génesis 3. El pensamiento del hombre natural, del hombre sin Cristo, queriendo interpretar, queriendo conocer, creyendo que puede ser capaz de describir esta vida, de describir al hombre, de describir todo lo que ocurre y categorizando su pensamiento como un pensamiento elevado, como un razonamiento elevado. Y permítame hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es que el pensamiento del hombre no es como el pensamiento de Dios? ¿Por qué es que el pensamiento del hombre no es como el pensamiento de su Creador, si Él nos ha hecho a su imagen? Bueno, la respuesta es porque el pecado tiene un efecto. El pecado ha tenido un efecto en la forma de pensar del hombre natural a partir de la caída. Y eso es a lo que en la teología se le conoce como el efecto noético del pecado. El efecto noético viene ese término de la palabra nous, que significa mente en el griego, y es que el impacto que el pecado tiene en la mente y en el proceso de pensamiento del ser humano. El pecado no solamente corrompe el corazón y las acciones, sino también la capacidad de poder razonar, de poder percibir la verdad, de poder tomar decisiones sabias. En Romanos capítulo 1, si usted recuerda el versículo 21, Romanos capítulo 1, versículo 21, en esta descripción del hombre natural, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, los pensamientos del hombre natural siempre van a ser en contra, activamente en contra de los pensamientos de Dios. Esos son los pensamientos, esas son las ideologías que alimentan esas fortalezas, donde el hombre sin Cristo se refugia y donde muchas veces el creyente es tentado también a dejarse influenciar en su vida. Esto es una guerra por la mente precisamente de las personas que han estado cautivadas por la mentira del mundo, por aquello que se antepone a la palabra, a la verdad de Dios. Todo conocimiento que presume ser elevado es un conocimiento que
activamente presume estar en contra del conocimiento de Dios, en contra de conocer a Dios, y necesita ser derribado. Por eso esa es la tercera acción, hermanos. Necesita ser derribado. Necesita ser derribado solamente con la verdad de Cristo, que vive, que permanece para siempre. Es esa necesidad imperante de derrotar, de derribar todo pensamiento altivo en contra del conocimiento de Dios. Vean la cuarta acción. La cuarta acción que caracteriza al creyente en medio de esta guerra en la defensa de la verdad es cautivar. Cautivar es la cuarta acción. Vean la segunda parte del versículo 5. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, es tomarlo como un prisionero de guerra, si lo queremos interpretar en el lenguaje bélico. No es solamente el hecho de derribar la fortaleza, sino también es llevarlo como prisionero de guerra, es llevarlo cautivo. Es algo mayor, es algo que tiene un propósito aún más completo con esto. Y es precisamente que no solamente consiste en derribar las ideologías falsas del mundo y todo aquello que se opone a la verdad. Es tomar el pensamiento de aquella alma que se estaba refugiando en la agenda del mundo, en aquel pensamiento que solamente es reprobado, que solamente aleja de la verdad de Cristo, para llevarlo cautivo, llevarlo prisionero, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿A qué se refiere Pablo con obediencia a Cristo? Si queremos ponerlo en un término más sencillo, se refiere a la salvación. Aquel que es salvo es el único que tiene esa capacidad, esa facultad de poder obedecer a su Creador, de poder obedecer a Cristo. Hermanos, esa es la exhortación, esa es la acción que el soldado de Jesucristo debe hacer en esta guerra espiritual. No solamente derribar esos argumentos, sino llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, llevarlos cautivos a la salvación. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nos estamos quedando solo con la primera parte, realmente no estamos cumpliendo con nuestro deber como iglesia, que es hacer discípulos. La gente perdida, la gente en el mundo está necesitada de un Salvador. Busca respuestas en todo. Busca respuestas en todo tipo de ideologías, en todo tipo de argumentos. Busca respuestas en todo tipo de pensamiento con altivez que se opone al conocimiento, al pensamiento de Dios. Hermanos, necesitamos que esos pensamientos lleguen a ser cautivos para la salvación, para la obediencia a Cristo. Que la mente de aquellos esté expuesta al oír el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo es que ellos pueden oír? ¿Cómo es que ellos pueden dejar de estar siendo influenciados por aquellas fortalezas del mundo? Con la predicación de la iglesia, la predicación del Evangelio por parte de la iglesia. Una iglesia bien armada, una iglesia bien equipada de esa verdad. Pero esto también es necesario para la misma iglesia. Esta verdad de llevar cautivos pensamientos a la obediencia a Cristo es también necesaria para la misma iglesia. Nuevamente, no porque lleguemos a perder nuestra salvación, nunca, jamás, sino para nuestra santificación. Hermanos, aún como creyentes, muchas veces nos refugiamos en esos pensamientos altivos en contra del conocimiento de Dios, en esas ideologías, en esos argumentos, en esos razonamientos. Buscamos respuestas a esta vida
en algún tipo de conocimiento del mundo. Y eso simplemente nos confunde. Eso nos lleva a contristar al Espíritu Santo. Tenemos un problema, tenemos una gran decisión que tomar, tenemos una situación que atender en nuestras familias, en nuestros trabajos, en cualquier contexto de nuestras vidas, y pensamos que algún tipo de argumento, de pensamiento, de conocimiento en estas fortalezas pueden beneficiarnos a nosotros. Eso solamente nos trae confusión. Eso solamente contrista al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, necesitamos llevar todo pensamiento cautivo, todo pensamiento nuestro cautivo a la obediencia a Cristo, cautivo a la verdad de Cristo para vivir siendo agradable delante de Él. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Y aquí está la respuesta: saturándonos de la verdad. Saturándonos de la verdad, saturándonos de la palabra de Cristo. Pablo mismo lo dice en Colosenses capítulo 3, en Efesios lo repite, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestras vidas, esto se vuelve un filtro. Cualquier conocimiento, cualquier argumento, cualquier ideología, cualquier filosofía, cualquier metodología del mundo va a ser filtrada en nuestro pensamiento por la palabra de Dios. No puedo resistir a poner un ejemplo médico, pero el Señor ha creado el filtro natural en el cuerpo humano llamado riñón. El riñón es el filtro del cuerpo humano. El riñón está compuesto por un sistema de filtración glomerular, se llama glomerular, donde hay unas pequeñas partes llamadas glomérulos que filtran la sangre. Y el propósito de eso es precisamente que la sangre, cuando pasa la sangre por el riñón, que quede en la sangre todo aquello que beneficia a las células blancas, las células rojas, todo el sistema de defensa, el plasma, todo lo que compone la sangre, que funciona, que nutre, que vitaliza, quede en la sangre, y todo aquello que no funciona, que sea desechado. Es un filtro maravilloso, la manera como el Señor ha creado nuestro cuerpo. Hermanos, así debería de ser nuestra mente, nuestro pensamiento con respecto al escuchar, con respecto al estar expuestos a cualquier tipo de conocimiento. Que la palabra de Cristo se vuelva un filtro en nuestras vidas, que todo sea filtrado por la palabra de Cristo. Pero le tengo una noticia: cuando filtramos todo pensamiento, todo conocimiento del mundo, toda ideología del mundo, toda filosofía, psicología del mundo, por medio del filtro que es la palabra de Dios, le tengo una noticia: nada va a ser bueno, nada va a quedar ahí, solamente la palabra de Cristo que vive y permanece para siempre. Es lo único que el creyente necesita, es lo único que el no creyente necesita para tener vida eterna en Él. Hermanos, muchas veces necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos de cuántas veces hemos prestado atención, hemos ocupado nuestra mente con pensamientos, con ideologías del mundo, en lugar de estar abrazando la palabra de Cristo. Nos vislumbramos por lo que el mundo ofrece, por la ciencia, por las disciplinas, las metodologías, las distintas terapias que el mundo ofrece. Pero recuerde que la palabra de Cristo es mayor. La verdad de Cristo es mayor. Y esa verdad, ese pensamiento necesita ser cautivado y llevarnos a la obediencia a Él. Vea la quinta acción, la última acción. La vemos ahí en el versículo 6. La quinta acción es castigar. Castigar. Dice el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cualquier
pensamiento contra la verdad necesita ser castigado. Esto implica seriedad. Esto definitivamente implica seriedad. Cualquier pensamiento de mentira, es decir, cualquier pensamiento que está en contra de la verdad, necesita ser castigado. Pero hermanos, vean lo siguiente, necesita ser castigado, pero con prudencia. Necesita ser castigado con prudencia. Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto está hablando de madurez. En el contexto, Pablo obviamente sigue teniendo en mente a esos falsos maestros que están metiendo esas filosofías, esas ideologías del mundo en medio de la iglesia, estorbando la obra y la predicación, la evangelización de la iglesia. Pero Pablo no iba a sacar a estos falsos maestros comprometiendo a aquellos creyentes o aquellos nuevos creyentes en la congregación. La defensa de la verdad requiere madurez. La defensa de la verdad requiere madurez. Por eso en Romanos capítulo 15, versículo 14, somos exhortados a estar llenos de todo conocimiento. Es conocimiento en la palabra de Dios, para entonces poder exhortarnos unos a otros, para vivir este ministerio de la exhortación, de animarnos. Y esa es una realidad importante, que la defensa de la verdad no se brinca ningún tipo de obstáculo, no compromete la descripción de la misma verdad, no compromete la descripción de presentar la verdad o de hablar la verdad en amor, de reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesaria la madurez, por eso es necesario la prudencia, por eso es necesario que crezcamos en esa verdad, para con prudencia, con mansedumbre, con reverencia, podamos castigar cualquier pensamiento contra esa verdad. Hermanos, estamos en una batalla real. Estamos en una batalla real, en una guerra espiritual. Esta guerra espiritual no es en contra de los demonios, no es en contra de reprender a Satanás y reprender a los demonios, no. A ellos solamente los resistimos, como dice la Escritura. Pero esta batalla espiritual es precisamente en defensa de la verdad de Dios, en defensa del Evangelio de Jesucristo. Que la gente del mundo pueda escuchar, pueda saber la necesidad que tiene de un Salvador que es Cristo Jesús, por medio de nuestra predicación del Evangelio. Para salvación de aquellos que han de ser salvos y para santificación de aquellos que ya caminamos en Cristo. Esto es una defensa de la verdad de Dios ante el ataque de Satanás por querer inmiscuir cualquier tipo de pensamiento secular aún dentro de la iglesia, de querer mezclar la verdad de Dios con cualquier tipo de pensamiento filosófico, de cualquier tipo de pensamiento psicológico, científico, profesional. Hermanos, es necesario estar llenos de la palabra de Dios para cumplir con estas 5 acciones como buenos soldados de Jesucristo. Hoy en día los falsos maestros están también en el internet, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las noticias, influenciándonos cuando nosotros damos pie a cualquier tipo de argumento, en hacernos pensar como el mundo, en muchas veces tomar decisiones como la tomaría una persona del mundo, porque no estamos abundando en la palabra de Dios. Hermanos, aférrese a la verdad de Cristo. Vístase, llénese de la verdad de Cristo. Que la palabra de Cristo more en nosotros ante esta guerra en la defensa por esa misma verdad. Amén. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos por esta realidad tan hermosa, tan majestuosa que nos concedes contemplar en tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque tú nos has salvado,
porque tú nos has concedido el don de la salvación, porque nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable y porque, Señor, tenemos en nuestras manos el privilegio de poder predicar el evangelio que nos ha salvado. Padre, queremos estar llenos de todo conocimiento de tu palabra para predicar a Cristo a aquellos que no te conocen, para defender, Señor, de una manera activa la verdad de Jesucristo, la palabra de Cristo, que es el poder para salvar a aquellos que aún no te creen. Y al mismo tiempo, Señor, que llevemos cautivo todo tipo de pensamiento que se parezca al del mundo en nuestras mentes, que nuestros corazones sigan siendo transformados mediante el poder de tu Espíritu Santo, mediante la verdad de tu palabra, para que podamos, Señor, en todo pensamiento obedecerte, ser creyentes en obediencia a tu verdad y ser nutridos y ser llenos de aquellas bendiciones que gozamos cuando vivimos una vida que te honra, que busca tu gloria y que la consecuencia de esto es el gozo en nosotros. Gracias, Señor, por esta exhortación y este tiempo juntos, y gracias porque estamos en Cristo y en su nombre pedimos estas cosas. Amén.